La amenorrea se define como la ausencia de menstruación. Esta se divide en amenorrea primaria y amenorrea secundaria. La amenorrea primaria se observa en aproximadamente 2.5% de la población. Se define en términos clínicos como la ausencia de menstruación para los 13 años de edad, en ausencia de crecimiento o desarrollo sexual secundario normales, o la ausencia de menstruación para los 15 años de edad en casos de crecimiento y desarrollo sexual secundario normales. La amenorrea secundaria se define, en sentido clínico, como la ausencia de menstruación durante más de 3 intervalos cíclicos o 6 meses consecutivos en una mujer que antes menstruaba. La menstruación regular y espontánea requiere un eje endocrino hipotalámico hipoficiario ovárico funcional, un endometrio competente para responder a la estimulación de las hormonas esteroides y un conducto intacto de salida de los genitales internos y los externos. En circunstancias fisiológicas normales, el núcleo arqueado libera pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas hacia el sistema hipoficiario portal aproximadamente cada hora. La descarga de la hormona liberadora de gonadotropina libera hormona luteinizante y hormona estimulante de los folículos, las cuales van a estimular el crecimiento folicular y la ovulación. Y a la vez, las hormonas ováricas estradiol y progesterona van a estimular el desarrollo y desprendimiento del endometrio, que culmina en el sangrado por privación de la menstruación. La anovulación y la amenorrea ocurren como resultado de la interferencia con el transporte de la hormona liberadora de gonadotropinas, descarga de los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropina o ausencia congénita como en el síndrome de Kallmann. Defectos en el transporte de hormona liberadora de gonadotropina. Puede existir interferencia con el transporte de hormona liberadora de gonadotropina del tallo hipoficiario o destrucción del núcleo arqueado. Esto puede suceder por alguna compresión, traumatismo, radiación y tumores y algunos trastornos como es la tuberculosis. Esto puede destruir áreas del hipotálamo o impedir el transporte de sus hormonas. Defectos en la producción de pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas. Esto ocasiona que la liberación de LH o FSH sea poca o nula, lo cual conduce a que no se desarrollen los folículos ováricos y no exista secreción de estradiol, por lo tanto la paciente presenta amenorrea. Esto explica el estado bioquímico en las niñas normales antes de la pubertad y en aquellas con una pubertad constitucionalmente demorada, como en la anorexia nerviosa, estrés grave, pérdida excesiva de peso o ejercicio vigoroso. Defectos hipoficiarios. Estos se van a dividir en disfunción hipoficiaria congénita y disfunción hipoficiaria adquirida. La disfunción hipoficiaria congénita es un padecimiento muy raro y mortal, aunque si llegan a ocurrir los defectos aislados en la producción de FSH, van a producir anovulación y amenorrea. Disfunción ovárica y anovulatoria. La insuficiencia ovárica primaria se caracteriza por elevación en las gonadotropinas y bajas concentraciones de estradiol, a lo cual se le va a llamar hipogonadismo hipergonadotrópico. La insuficiencia ovárica secundaria casi siempre ocurre por disfunción hipotalámica y se caracteriza por gonadotropinas normales o bajas y bajo estradiol. A esto se le va a llamar hipogonadismo hipogonadotrópico. Se va a clasificar en disgenesia ovárica, disgenesia gonadal con cromatina no Y y disgenesia gonadal con cromatina Y. La disgenesia gonadal con cromatina no Y se va a presentar en pacientes con síndrome de Turner que presentan amenorrea primaria. Anormalidades anatómicas asociadas con amenorrea. Número 1. Disgenesia mülleriana. Se trata de una anormalidad que se caracteriza por la ausencia congénita del útero y los 2/3 superiores de la vagina. Las pacientes afectadas pueden ovular de manera regular y tener un desarrollo normal de las características sexuales secundarias. Agenesia vaginal.
La agenesia vaginal es un trastorno poco frecuente que se presenta cuando la vagina no se desarrolla. Esta afección está presente antes del nacimiento y también puede estar asociada con anomalías renales, cardíacas o esqueléticas. Tabique vaginal transverso. El tabique vaginal transverso es una malformación mülleriana que resulta de una falla en la fusión o canalización del seno urogenital y de los conductos müllerianos. Este tabique divide la vagina en dos segmentos, proximal y distal, reduce su largo funcional y obstruye parcial o totalmente la salida del flujo menstrual. Himen imperforado. Esta es una anormalidad caracterizada por la falta de canalización del tejido conjuntivo que conforma el himen. Esto conlleva una falta de permeabilidad vaginal y acúmulo de sangre a este nivel. Síndrome de Asherman. Consiste en la formación de tejido cicatricial en la cavidad uterina. La causa común proviene de complicaciones en la dilatación y legrado. Este síndrome puede ocurrir después de una miomectomía, una cesárea e incluso por endometritis tuberculosa. Diagnóstico de amenorrea primaria. Debe realizarse la exploración pélvica para establecer la presencia de vagina y útero y la ausencia de un tabique vaginal o himen imperforado que pudieran explicar la falta de menstruación. Si no se detecta la presencia de útero, deben medirse las concentraciones séricas de testosterona y obtener el cariotipo para diferenciar entre agenesia mülleriana y feminización testicular. Diagnóstico de amenorrea asociado con galactorrea, hiperprolactinemia. Las pacientes con hipotiroidismo primario tienen elevaciones en las concentraciones de la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona estimula la liberación de prolactina y, en consecuencia, puede conducir al síndrome de amenorrea con galactorrea. La TSH también está elevada y es más fácil de medir, por lo que es la prueba de detección de hipotiroidismo. Después de tratar el hipotiroidismo, debe medirse de nuevo la prolactina sérica después de normalizar la función tiroidea. Si la prolactina sigue elevada o inicialmente superior de 50 a 200 nanogramos por mililitro, es necesario estudiar a la paciente también por medio de placas radiográficas cónicas, silla turca, CT o MRI de la silla turca para descartar un microadenoma o un macroadenoma hipoficiario. También se necesita de una historia clínica meticulosa para evaluar si la hiperprolactinemia ocurre por una ingestión de fármacos. Y se debe descartar un macroadenoma hipoficiario si las concentraciones de prolactina superan de 50 a 100 nanogramos por mililitro, incluso si la paciente está tomando medicamentos que puedan elevar dichas concentraciones. Diagnóstico de amenorrea producida por insuficiencia ovárica primaria. La obtención de cariotipo está indicada en todas las mujeres con menopausia prematura, en particular si la amenorrea es primaria. Estas pacientes con amenorrea primaria pueden tener un defecto en las enzimas esteroideas. Diagnóstico de amenorrea asociada con disfunción hipotálamo-hipoficiaria. La categoría incluye amenorrea asociada con la actividad atlética, pérdida de peso o estrés. Si existen antecedentes significativos consistentes con el síndrome de Sheehan, está indicado realizar pruebas de la función hipoficiaria para determinar la capacidad funcional de la glándula, en particular la integridad del eje hipoficiario suprarrenal. En niñas con amenorrea primaria, la observación del patrón de LH y FSH después de administrar hormona liberadora de gonadotropina ayuda a determinar si la paciente está atravesando por los cambios de la pubertad. Diagnóstico de amenorrea secundaria. Lo primero es la prueba de provocación con progesterona, que determina de manera indirecta si el ovario está produciendo estrógeno.
Si se ha estimulado el endometrio con estrógeno, la progesterona exógena produce la menstruación. Si se logra el sangrado vaginal, los ovarios secretan estrógeno. En caso contrario, se puede concluir que no existe producción de estrógeno o que la paciente tiene el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman también se puede diagnosticar con análisis semanales de progesterona sérica. Cualquier valor dentro del rango ovulatorio, mayor a 3 nanogramos por mililitro, que no se asocia con la menstruación, indica síndrome de Asherman. La histerosalpingografía, la histeroecografía y la histeroscopía también pueden conducir a un diagnóstico de este síndrome. En una paciente que no tiene síndrome de Asherman y no responde a la provocación con progesterona, la disfunción ovárica puede tener un origen hipotalámico u ovárico. Las pacientes que presentan sangrado después de la provocación con progesterona, es decir, aquella cuyos ovarios secretan estrógeno, entran en una de las 4 siguientes categorías. Número 1. Virilización con o sin genitales ambiguos. Número 2. Hirsutismo con ovarios poliquísticos, hipertecosis o hiperplasia suprarrenal leve de inicio con la madurez. Número 3. Sin hirsutismo con disfunción hipotalámica. Complicaciones de la amenorrea pueden ser múltiples. En ellas incluimos la infertilidad, demoras en el desarrollo psicosocial, con falta de desarrollo sexual físico normal. Las pacientes con hiperestrogenismo pueden desarrollar osteoporosis grave y fracturas, de la cual la más peligrosa es la fractura del cuello de fémur. Otras complicaciones asociadas con la amenorrea en pacientes que responden a la provocación con progesterona son la hiperplasia endometrial y el carcinoma. En el tratamiento tenemos 2 tipos de manejo, el de las pacientes que desean embarazarse y las pacientes que no desean embarazarse. Para las pacientes que desean embarazarse se induce la ovulación. El tratamiento va de acuerdo a las condiciones de la paciente. Vamos a tener pacientes con amenorrea y galactorrea con macroadenoma hipoficiario, pacientes con amenorrea y galactorrea sin macroadenoma, y aquí se incluyen los microadenomas, pacientes con hipotiroidismo, pacientes con insuficiencia ovárica primaria, pacientes con amenorrea hipotalámica hipoestrogénica y pacientes que muestran sangrado en respuesta a la progesterona. La inducción de la ovulación en pacientes con amenorrea, galactorrea con macroadenoma hipoficiario. El tratamiento de primera línea para la hiperprolactinemia de cualquier origen son los agonistas de la dopamina, como la cabergolina y la bromocriptina. Estos pueden reducir tanto la secreción de prolactina como el tamaño del tumor. Es posible que se requiera tratamiento quirúrgico, la extirpación transfenoidal o frontal del adenoma hipoficiario o ya sea de toda la glándula. Esto si el tamaño del tumor o la secreción resisten a los agonistas de la dopamina, la lesión crece rápido o causa síntomas como cambios visuales o cefalea, o en mujeres que tienen adenomas gigantes que son mayores a 3 centímetros. Casi la mitad de las pacientes a las que se les da tratamiento menstruarán con normalidad después de la intervención. Inducción de la ovulación en pacientes con amenorrea, galactorrea sin macroadenomas. Estas pacientes responden rápidamente al tratamiento con agonistas de la dopamina, ajustando la dosis hasta que se logre la normalidad en la prolactina sérica. Las pacientes reciben la menor dosis necesaria de mantenimiento para lograr concentraciones normales de prolactina. Una vez que se ha logrado el embarazo, se puede suspender el medicamento. Las pacientes con amenorrea e hipotiroidismo responden a la terapia de reemplazo de la hormona tiroidea.
Las pacientes con insuficiencia ovárica primaria pueden ovular solo en circunstancias poco comunes. Las pacientes con insuficiencia ovárica reversible incluyen aquellas con oforitis autoinmune, que pueden recibir tratamiento con corticosteroides. Casi todas las pacientes con insuficiencia ovárica primaria es idiopática y no es posible lograr que ovulen. La fertilización in vitro con óvulos de donadora es el único modo en el que pueden tener hijos. La inducción de la ovulación con gonadotropinas debe vigilarse con cuidado mediante ecografías seriales y determinaciones de estradiol para evitar la hiperestimulación. Si se puede identificar una causa específica y reversible de la amenorrea, como la pérdida notable de peso, debe corregirse. Casi todas las pacientes responden al citrato de clomifeno. La dosis inicial es de 5 miligramos vía oral diarios por 5 días. Esta dosis se puede incrementar hasta un máximo de 250 miligramos, en incrementos de 50 miligramos diariamente hasta que se induzca la ovulación. La ovulación ocurre a los 5 a 10 días después de la última dosis. Las pacientes con andrógenos elevados y que no responden al citrato de clomifeno quizá respondan a un tratamiento combinado con un agente hipoglucemiante oral y el clomifeno. Si esto es ineficaz, puede intentarse con el tratamiento con gonadotropina. La punción ovárica laparoscópica es un método quirúrgico de inducción de la ovulación en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Este implica la punción con electrocauterio o láser de la corteza de los ovarios. Se realizan cuando menos 6 sitios de punción de 2 a 4 milímetros de profundidad en el ovario. Se desconoce el mecanismo de acción, pero quizás sea por un descenso de las concentraciones ováricas de andrógeno y con esto la mejoría del microambiente folicular o aumento de la secreción de gonadotropina. Las pacientes hipoestrogénicas deben tratarse con una combinación de estrógeno y progesterona para mantener la densidad ósea y prevenir la atrofia genital. La dosis de estrógenos varía según la edad de la paciente. Las combinaciones de 0.625 a 1.25 miligramos de estrógenos conjugados diarios por vía oral en los días 1 a 25 del ciclo, con 5 a 10 miligramos de acetato de medroxiprogesterona en los días 16 a 25, son una alternativa adecuada. La ingesta de calcio debe ajustarse a 1 a 1.5 miligramos diarios de calcio elemental. Pueden emplear anticonceptivos orales para regular el ciclo menstrual. Estos fármacos también ayudan con el manejo del hirsutismo. De manera alternativa, los progestágenos durante 10 a 13 días de cada mes o un mes sí y otro no, son suficientes para inducir hemorragia por privación y prevenir el desarrollo de hiperplasia endometrial. El pronóstico de la amenorrea es bueno. En general no pone en peligro la vida. Muchas pacientes con amenorrea hipotalámica recuperan de manera espontánea los ciclos menstruales normales. Casi todas las mujeres con amenorrea que no tienen insuficiencia ovárica prematura pueden ovular con un agonista de dopamina, citrato de clomifeno, sustancias sensibilizadoras a la insulina y gonadotropinas. Amenorrea es la ausencia de menstruación, uno o más periodos menstruales ausentes. Las mujeres con un mínimo de 3 periodos menstruales ausentes seguidos tienen amenorrea, así como las niñas que no comenzaron a menstruar a los 15 años. El proceso menstrual es un proceso que cada mes equivale a la ovulación en la mujer y a la falta de fecundación, ya como tal el sangrado menstrual. Se llama menstrual porque es mensual. Se supone que es mensual, lo ideal es que sea entre 22, máximo 32 días, o sea, cada mes, más o menos. La amenorrea se divide en dos, primaria y secundaria.
Regularmente la amenorrea entonces es la ausencia de este periodo menstrual. Se puede dar la primera causa de ellas por embarazo. Es decir, la mujer tiene una ausencia de su continuidad en el periodo menstrual y se realiza, digamos, los exámenes pertinentes, sea la prueba casera de embarazo o sea la prueba sanguínea, y dará positivo o negativo según sea el caso. Ya para la amenorrea de carácter secundario existen otros factores de mayor cuidado y ligados a procesos hormonales. Esa menstruación se puede ir o se puede abolir en el cuerpo por otras causas. Uno, la edad menstrual, digamos, va hasta los 45 a los 55 años en una mujer normal. Que es normal que tenga unos ciclos menstruales regulares, o sea, esa es una causa de amenorrea, la menopausia. Hay menopausias que son muy precoces por diferentes problemas hormonales. Dentro de las amenorreas secundarias, entonces están todas estas que tienen que ver con procesos hormonales. ¿Hormonales en qué sentido? Puede haber una mujer que no menstrue en edad fértil, en vida reproductiva, que es más o menos hasta los 45 años. Entonces, hasta los 34 años, digamos, desde los 18 hasta los 34 años sería la vida reproductiva útil de la mujer y más adecuada. Pero hay ocasiones en que en esa vida fértil o reproductiva o útil de la mujer, se considera en medicina, existe una amenorrea y se tienen que buscar causas hormonales de ellos. Cuando desaparece la menstruación de una manera súbita y no hay un embarazo presente, entonces se tienen que hacer otras pruebas de exámenes endocrinológicos o hormonales que le permitan a la mujer saber cuál fue la causa de esa ausencia del periodo menstrual. Entonces, esas causas son múltiples, variables, y pueden tener solución o no. Es decir, puede que haya trastornos hormonales complejos que, digamos, impliquen en la mujer la no existencia de ese periodo menstrual. Cuando a una mujer se le decreta que ya no le va a llegar más el periodo, así esté en vida reproductiva por alguna causa hormonal, entonces se le, digamos, no tiene la posibilidad de tener hijos en ese momento, pues porque se dio una causa de tipo hormonal.